Yo no sabía si era la muerte o el cielo bajando por mí, pero cuando esa voz dijo mi nombre, sentí que todo dentro de mí se rompía. Para volver a nacer, vi a un niño, brillando como si el sol estuviera dentro de él. Why sin decir una palabra, me señaló un camino que no existía antes. Era un ángel. Lo sé, porque después de verlo, nunca más volví a sentirme sola. A veces, uno no se pierde de repente, se va perdiendo poco a poco, sin darse cuenta. Y cuando finalmente abre los ojos, ya no sabe ni quién es ni dónde está. Eso me pasó a mí. Mi nombre es Isabel. Y hubo un momento de mi vida en que ya no tenía norte, ni dentro ni fuera. Todo comenzó cuando perdí a Luis, mi compañero de toda la vida. Fue como si el mundo se partiera por la mitad. No solo se fue mi marido, se fue también la rutina, el olor de su café, sus pasos lentos por la casa. De un día para otro, el silencio se volvió ensordecedor. Y después, los hijos, que cada uno siguió su camino como Sir. Me quedé sola en una casa demasiado grande, con paredes que parecían recordar todo, menos cómo se seguía adelante. Pasaban los días y yo solo caminaba entre sombras. Me levantaba, preparaba mi mate, regaba mis plantas, y volvía a sentarme, esperando no sé qué era como vivir en pausa. No tenía ganas de hablar, ni de rezar, ni siquiera de llorar. Sabía una tristeza que no hacía ruido, pero que lo llenaba todo. Sentía que nadie me veía, que me había vuelto invisible, incluso para Dios, hasta que un día, sin saber por qué, salí a caminar. Tomé mi chaqueta y crucé la puerta como si alguien me empujara por dentro. No tenía rumbo. No miré el reloj, no llevé el celular. Kamen. Why Kamen? Como si mis pies supieran algo que mi corazón todavía no entendía. Atravesé calles que no recordaba haber visto antes. Árboles altos, callejones vacíos, una brisa suave que me acariciaba el rostro, pero no calmaba el nudo en la garganta, y de repente me detuve y miré a mi alrededor, y no supe dónde estaba. No reconocía nada, a ninguna señal, a ninguna cara. Estaba, literalmente, perdida. Pero lo más fuerte era que también me sentía perdida por dentro, vacía, como si mi alma ya no encontrara su lugar en este mundo. Me apoyé en una piedra al borde del camino y por primera vez en mucho tiempo, recé. No una oración larga, ni con palabras bonitas. Solo dije Señor, si todavía estás ahí, por favor, no me dejes sol. Fue en ese momento, con el sol bajando y la luz tornándose dorada, que algo cambió. No sabría decir si fue el aire, el sonido de los árboles, o algo que venía de un lugar más alto. Pero lo sentí, como una presencia, como una promesa de que algo estaba por suceder. Yo no salí ese día buscando un milagro real, ni siquiera creía que pudiera pasarme. Pero lo que viví después cambió todo, y hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo volver a sentir aquel instante, ese temblor en el pecho, ese susurro que me envolvió el alma. No fue una coincidencia, no fue un sueño, fue algo más grande, fue un milagro real que me encontró justo cuando ya no tenía fuerzas para pedirlo. Ahí, justo cuando creí que estaba completamente sola, apareció el cangol. Alcázar con el corazón pesado, sin saber muy bien hacia dónde caminaba. La calle se fue transformando poco a poco, y pronto me encontré frente a un sendero que se adentraba en un bosque que yo no recordaba haber visto antes. Era un lugar que parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo se hubiera detenido y solo quedara aquel silencio denso y absoluto. Las hojas caídas cubrían el suelo como un tapiz antiguo, y el aire estaba tan quieto que hasta mi respiración sonaba demasiado fuerte a cada paso. Sentía como si algo invisible me siguiera, una presencia que no lograba ver ni comprender. No sabía si esa sombra era un amigo o un enemigo, si estaba ahí para protegerme
o para asustarme. Me invadió un frío extraño. Pero no era un frío cualquiera. Era como si el silencio mismo tuviera un peso, un misterio que me apretaba el pecho. Y en ese silencio, en esa quietud que parecía sagrada, empecé a sentir que algo dentro de mí también se detenía. Se hacía más lento, más temeroso, caminaba sin prisa, pero sin detenerme. Y mientras avanzaba, mis pensamientos me jugaban malas pasadas. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto en mi vida en que ya no reconocía ni mi propia sombra. Cómo había permitido que la soledad y el miedo tomaran el control. ¿Dónde estaban las respuestas que antes parecían tan claras, cuando la fe y la esperanza caminaban conmigo todos los días? No encontraba consuelo, ni en las palabras, ni en el silencio. Solo un vacío profundo que amenazaba con tragarme por completo. Fue en ese momento, en medio de aquel bosque, envuelto en niebla tenue, que mis labios comenzaron a moverse sin que yo pudiera detenerlos. No era una oración formal ni aprendida. Era más bien un susurro, una petición sincera y desesperada por favor, que alguien me escuche, que no me deje sola. No sabía a quién le hablaba, ni si alguien podría oírme, pero necesitaba creer que, en algún lugar, había una escucha, un corazón abierto para mí, mientras esas palabras salían de mi boca. Sentí que la niebla se espesaba a mi alrededor, como si el bosque quisiera envolverme en un manto protector, o quizá advertirme que no era momento de retroceder. El aire comenzó a cargar una energía diferente, una especie de calma inquietante, que me obligó a detenerme y cerrar los ojos por un instante. En esa quietud, un pensamiento atravesó mi mente con una claridad que hasta entonces no había sentido. No estás sola, Isabel. No sé si fue la voz de Dios, un susurro del viento, o la manifestación de mi propia alma, clamando por ayuda. Pero esa frase quedó grabada en mi memoria, como un faro en la oscuridad. Algo me estaba diciendo que, aunque el camino fuera incierto, no lo recorrería sin compañía. Esa revelación abrió una puerta en mi corazón, aunque aún no sabía que habría más allá de ella. Seguí caminando, pero el bosque parecía transformarse con cada paso. Los árboles, antes amenazantes y mudos, parecían respirar a mi alrededor. Sus ramas se movían lentamente, como si se comunicaran en un lenguaje secreto que yo no alcanzaba a entender. El suelo crujía bajo mis pies, y en la lejanía, un susurro, casi imperceptible, parecía llamarme. No tenía miedo, aunque la incertidumbre era mi única compañera. Sentía que estaba entrando en un mundo que existía justo entre lo visible y lo invisible, entre la realidad y el misterio. Y entonces, ocurrió algo inesperado. En medio de aquella neblina, una luz tenue comenzó a brillar a lo lejos. No era la luz del sol, ni la de una linterna. Era un resplandor suave, cálido, que parecía moverse y danzar con el viento. Esa luz me llamó, no con palabras, sino con una promesa silenciosa. Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo, empecé a avanzar hacia ella. El milagro real que tanto había anhelado en mi silencio parecía estar al alcance de mis manos, aunque todavía no sabía en qué forma se presentaría en cada paso hacia esa luz. Me llenaba de una mezcla de temor y esperanza, porque la transformación que estaba por venir no solo cambiaría mi camino exterior, sino que iba a tocar la raíz misma de mi alma. No era solo una cuestión de encontrar el camino físico para volver a casa, sino de reencontrar la verdad oculta en mi interior, esa que se había perdido entre las decisiones y los impactos de una vida marcada por el abandono y la tristeza. Mientras avanzaba, sentía como mi mente, cansada de tantas batallas, comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. La mentalidad de quien se rinde y de quien se levanta se enfrentaban dentro de mí, y aunque el miedo era fuerte, una voz interior, tenue, pero constante, me susurraba que todo tenía un propósito, que cada paso me llevaba a un destino que no podía comprender aún, pero que ya estaba escrito. El bosque silencioso me envolvía,
y sentí que estaba participando de algo mucho más grande que yo, una especie de bastidores invisibles, donde el misterio y la fe se entrelazaban en una danza. Era una jornada espiritual, un encuentro con lo desconocido, y mi corazón latía con la intensidad de quien sabe que está a punto de vivir una revelación que cambiará todo. Fue en ese momento, cuando la niebla empezó a despejarse lentamente, que comprendí que no estaba sola. Algo me observaba, me cuidaba, y aunque no podía verlo con mis ojos, sentía su presencia más real que nunca. Y fue entonces, cuando empecé a rezar de verdad, no por pedir, sino por agradecer y entregarme a lo que viniera, con la confianza profunda de que un milagro real estaba por manifestarse en mi vida, de una forma que jamás habría imaginado. Recorría aquel sendero, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no lograba comprender, pero que prometía cambiar mi vida. La luz que antes era solo un resplandor distante, se fue volviendo más nítida, más cálida, hasta que de repente apareció ante mí la figura más inesperada, un niño, no un niño cualquiera, sino uno que parecía traer consigo toda la luz del mundo en sus ojos. Tenía unos 10 años, y sus vestiduras blancas ondeaban suavemente como si fueran hechas de la misma luz que lo rodeaba. No habló, no pronunció ni una sola palabra, pero su sonrisa era tan llena de paz, tan serena y profunda, que me sentí como si estuviera en presencia de un ser que no pertenecía a este mundo, algo que traspasaba la lógica y el miedo. Sus ojos, esos ojos que brillaban como oro líquido, me miraron sin juzgar, sin exigir, y en silencio me señalaron un camino que yo no había visto antes, un sendero oculto entre los árboles y la niebla. Sentí una mezcla extraña de asombro y desconfianza. ¿Quién era ese niño? ¿Un ángel? ¿Un espíritu? ¿O tal vez solo una imagen creada por mi mente cansada y dolida? Pero había algo en su presencia que me dio fuerzas para confiar, aunque mi razón me gritara que tuviera cuidado. Aquel instante se convirtió en un momento suspendido en el tiempo, donde todo lo demás desapareció, y solo quedamos él y yo, frente a frente, en un silencio que decía más que cualquier palabra. El niño no se movió ni un milímetro, solo volvió a sonreír y a mirar el camino, como invitándome a seguirlo sin miedo. El milagro real que esperaba, ese que yo nunca hubiera imaginado, estaba ahí, no en un estruendo, sino en ese gesto simple, en ese contacto visual lleno de ternura y sabiduría más allá de su edad. Respiré hondo y di un paso adelante, aceptando, sin saber exactamente qué me esperaba, dejando atrás el peso de mis dudas y miedos, mientras avanzábamos juntos. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía nueva, como si el bosque estuviera despertando para acompañar nuestra camino. Las sombras se disipaban lentamente, y la luz que emanaba del niño iluminaba el camino, guiándome a través de un sendero invisible para otros ojos, pero claro como el día para mí. En esa travesía, sentí que algo profundo dentro de mí comenzaba a transformarse, una semilla de esperanza que germinaba en medio de tanta oscuridad. No podía evitar pensar en la mentalidad con la que había vivido hasta ese momento. Una mezcla de resignación y miedo, de dudas y desconfianza. Pero ahora, ese niño con luz en los ojos parecía mostrarme que había otra manera de ver el mundo, otra forma de caminar la vida, una que estaba llena de revelaciones, de milagros que no siempre se anuncian con estruendo, sino que llegan en forma de silencios elocuentes y gestos que rompen el velo de la cotidianidad. Mientras seguía aquel sendero, me di cuenta de que esa experiencia no era solo un encuentro fortuito, sino el comienzo de una jornada que me llevaría a comprender verdades ocultas, a enfrentar decisiones difíciles y a vivir una transformación que impactaría cada rincón de mi ser. Era como si estuviera atravesando los bastidores de un misterio que solo podía ser desvelado paso a paso, con fe y entrega. El niño no hablaba,
pero sus ojos me hablaban sin cesar. Me invitaban a dejar atrás el miedo al abandono, la tristeza profunda que me había marcado desde la pérdida de Luis, y la soledad que sentía en mi casa vacía. Él parecía decirme que, aunque no pudiera verlo ni tocarlo, no estaba sola, y que a partir de ese momento, un milagro real estaba obrando en mi vida de una manera tan sutil como poderosa. Sentí como mi alma se abría a una nueva comprensión, a una fe renovada que no necesitaba explicaciones racionales para existir. En ese silencio compartido con aquel niño, aprendí que a veces los caminos más oscuros pueden ser iluminados por las presencias más inesperadas, que el amor puede llegar disfrazado de luz suave y ojos que brillan con un fulgor que no pertenece a este mundo. En el tiempo parecía haberse detenido, y yo solo podía seguirlo, paso a paso, confiando en aquella guía invisible que se manifestaba a través de aquel pequeño ser. Fue un momento cargado de una belleza inexplicable, una revelación que no estaba en palabras ni en acciones, sino en la simple presencia, en el silencio lleno de significado, y en la certeza profunda de que estaba siendo acompañada por algo divino. A medida que avanzábamos, el bosque a nuestro alrededor se iba transformando. Las sombras ya no me asustaban. Las ramas parecían abrirse para dejarnos pasar, y el aire estaba impregnado de una paz que no había conocido antes. No sabía qué me esperaba al final de ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una verdad oculta que estaba a punto de revelarse. Era como si hubiera atravesado un umbral, entrando en un mundo donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban, donde los milagros reales no eran historias lejanas, sino experiencias vividas en lo más profundo del corazón. Y en ese instante, comprendí que mi vida ya no sería la misma, que lo que estaba por venir cambiaría mi mentalidad, mis decisiones y mi forma de entender el amor y la fe para siempre. Aunque sentía esa certeza, una pregunta seguía rondando mi mente. ¿Quién era realmente ese niño? ¿De dónde venía esa luz que parecía emanar de su ser? No era un simple niño de la calle ni un recuerdo de la infancia. Era algo más, algo que desafiaba la razón y me invitaba a creer en aquello que solo el alma puede entender. Mientras continuaba caminando, con esa mezcla de asombro y paz, sentí que estaba siendo guiada hacia un lugar especial, un espacio donde la luz y las sombras se encontrarían para revelar la próxima etapa de esta jornada que ya había comenzado a transformar cada fibra de mi ser. Caminábamos juntos por ese sendero que parecía suspendido entre dos mundos, uno que yo conocía y otro que apenas comenzaba a descubrir. A cada paso, sentía que el tiempo se deslizaba diferente, como si los minutos se estiraran y comprimieran, mezclando el día con la noche. La realidad con el sueño en el aire no era común. Parecía tener vida propia, una energía suave que rozaba mi piel como una caricia, como si quisiera calmar mis temores y susurrarme al oído que estaba segura, que no había nada que temer. Mientras avanzaba, empecé a notar detalles que escapaban a mi comprensión. A un lado del camino, un grupo de pájaros no volaba, sino que permanecía quieto, posado en las ramas bajas de los árboles. Sus ojos me observaban, con una intensidad casi humana, como si entendieran que yo era diferente, que estaba atravesando un momento especial, un instante sagrado. No sentí miedo, sino una extraña conexión, como si aquellos ojos silenciosos fueran testigos de una historia, que iba mucho más allá de lo visible. Las flores a nuestro paso parecían despertar de un letargo profundo, con cada uno de mis pasos. Sus pétalos se abrían lentamente, revelando colores vivos y aromas delicados que inundaban el aire con una fragancia que parecía salida de un jardín celestial. Era como si la naturaleza misma me estuviera dando la bienvenida, reafirmando que estaba en el lugar correcto, en el momento preciso, siguiendo un camino que solo el milagro real podría haber trazado para mí. Intenté hablar con el niño, con aquel ser luminoso que me guiaba sin necesidad de palabras. ¿Quién eres?, le pregunté en voz baja, con la esperanza de recibir alguna respuesta que pudiera entender con mi mente.
Pero él solo me miró con esa ternura infinita en sus ojos, y sonrió, sin pronunciar ni una sola palabra. Era como si su silencio fuera una enseñanza, una invitación a confiar sin cuestionar, a entregarse sin miedo a lo desconocido. A la brisa que nos rodeaba, se hizo más presente, rozando mi rostro de manera constante, como un susurro invisible que me decía: «Ah, no estás sola, aquí estás protegida». Sentí un calor en el pecho que se expandía con cada inhalación, una sensación de paz que no recordaba haber experimentado antes. En ese instante, comprendí que estaba caminando entre el cielo y la tierra, en un espacio donde lo tangible y lo intangible se encontraban para revelarme secretos que mi alma necesitaba escuchar. En el bosque, antes silencioso, comenzó a llenarse de sonidos sutiles, el crujir de las hojas bajo mis pies, el susurro de las ramas al mecerse suavemente, y una melodía apenas perceptible que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Cada detalle, cada señal, era un mensaje oculto, una sincronía perfecta que me aseguraba que este camino no era casualidad, sino parte de una jornada de transformación y revelaciones profundas en mi mente, que hasta ese momento había estado atrapada en el miedo y la incertidumbre. Comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. La mentalidad con la que había enfrentado mi vida hasta entonces se vio desafiada por esa experiencia única, que me mostraba que detrás de cada sombra existe una luz esperando ser descubierta. Fue como si estuviera asistiendo a los bastidores de un milagro real, donde cada instante cobraba un significado más profundo, y donde la verdad oculta comenzaba a emerger lentamente en un momento. Mientras avanzábamos, el niño se detuvo junto a un arroyo cristalino que atravesaba el bosque. El agua reflejaba su rostro iluminado, y me invitó a mirar. Al ver mi propio reflejo mezclado con la luz que emanaba de él, sentí una conexión indescriptible, como si estuviera contemplando no solo mi imagen, sino la esencia misma de mi ser, renovada y llena de esperanza. Fue un impacto emocional tan fuerte que me dejó sin aliento, consciente de que estaba viviendo algo más allá de lo físico, una experiencia que transformaría para siempre mi manera de ver el mundo. Quise preguntarle sobre el camino, sobre el destino final, pero él simplemente me tomó de la mano con delicadeza, transmitiéndome una calma absoluta. No había prisa, no había necesidad de saberlo todo de inmediato. Esa calma me invitaba a vivir el presente, a confiar en la jornada, en las decisiones que el universo ya había puesto en marcha, y en el milagro real que se estaba manifestando paso a paso, sin estridencia, pero con una fuerza imparable, mientras seguimos caminando. Sentí que ese sendero nos llevaba hacia un lugar donde la luz y la sombra se encontrarían para mostrarme la siguiente etapa de mi transformación. La experiencia había cambiado mi percepción del tiempo, del espacio y de mí misma. Había comprendido que estaba en un punto de inflexión, un momento crucial donde la verdad oculta de mi alma comenzaba a salir a la luz, revelando un impacto que resonaría en cada aspecto de mi vida. Y aunque aún no sabía qué me esperaba más adelante, sentía la certeza profunda de que todo estaba conectado, que cada señal, cada presencia, cada suspiro del viento formaba parte de un plan divino. En ese momento, entendí que la fe no es solo una palabra, sino una experiencia viva que transforma la manera en que caminamos por la vida, una fuerza que nos lleva a aceptar lo inexplicable y a confiar en lo que no podemos ver en así. Mientras el sol comenzaba a esconderse y las sombras se alargaban, supe que esa jornada, guiada por aquel niño de ojos brillantes, no era solo un viaje físico, sino un encuentro con lo sobrenatural, con lo divino que habita en cada uno de nosotros. Una invitación a vivir con el corazón abierto y a descubrir el milagro real que siempre está esperando manifestarse, incluso en los momentos más oscuros. Caminábamos en silencio. El sendero parecía desdoblarse ante mis pies, como una alfombra que solo yo podía ver. El niño con luz en los ojos avanzaba con calma, guiándome por ese bosque que se transformaba en cada instante,
como si fuera un escenario vivo, con bastidores invisibles que solo se revelaban a quien estuviera dispuesto a mirar con el alma. Mientras mis sentidos se afinaban, empecé a notar detalles que antes escapaban a mi atención. El murmullo del viento entre las hojas, el aroma dulce que impregnaba el aire, la sensación de que algo más grande que yo me acompañaba, sin que pudiera verlo. Llegamos a un claro, donde se alzaba un árbol antiguo, de tronco grueso, y raíces profundas que parecían abrazar la tierra con fuerza. El niño se detuvo frente a aquel gigante silencioso, y por un momento, su figura resplandeciente se volvió aún más intensa, como si absorbiera la luz del sol poniente. Y entonces, sin aviso, el niño desapareció. No fue un adiós, ni un gesto. Simplemente se desvaneció, dejando en el aire un silencio tan profundo que parecía contener el aliento de todo el bosque. Quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El aire era denso poro, a la vez, cargado de una presencia que llenaba el espacio y me envolvía con una paz indescriptible. Fue en ese instante que escuché una voz, no una voz común, sino una que no parecía tener cuerpo, ni dirección clara, como si brotara del mismo alma, de la tierra o del cielo. La voz era suave, amorosa, llena de una ternura que atravesó mi ser con una fuerza que no esperaba. Ana Isabel. Sigue, adelante. Estoy contigo, pronunció mi nombre, con una claridad que me heló la sangre, y me hizo caer de rodillas en aquel suelo cubierto de hojas. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién era aquel que me hablaba desde la profundidad del bosque, desde algún lugar invisible? Perotan, real. La pregunta se quedó suspendida en el aire, porque no había respuesta racional para aquello que estaba viviendo. Era un encuentro sagrado, un momento íntimo en el que la fe y el misterio se entrelazaban en una danza silenciosa y poderosa. Lloré, lágrimas que brotaron sin que pudiera contenerlas, como si mi alma encontrara en ese llanto la liberación de tantos años de dolor, abandono y miedo. El impacto emocional fue tan fuerte que sentí que algo dentro de mí se quebraba para volver a construirse, piedra por piedra, con la verdad oculta que hasta entonces había estado enterrada bajo capas de tristeza y resignación. En ese instante, supe que no estaba sola, que la transformación que mi vida necesitaba ya había comenzado. Aunque aún no pudiera comprender del todo el alcance de aquella voz ni el camino que me esperaba, la mentalidad con la que había vivido tantos años, marcada por la pérdida y la soledad, comenzaba a dar paso a una nueva apertura, a una confianza profunda en que estaba siendo guiada por una fuerza superior que conocía cada uno de mis pasos, cada uno de mis temores, cada uno de mis deseos. La voz, aunque distante y etérea, tenía un impacto tangible en mi corazón. Era como si, a través de esas palabras simples pero cargadas de amor, se me revelara un bastidor oculto de la vida, un escenario donde los milagros reales se manifiestan en los detalles más pequeños, en los momentos más inesperados, y donde la fe se convierte en el motor que impulsa la transformación interior. Mientras permanecía arrodillada, sentí como una calma profunda se extendía por todo mi cuerpo. Era la certeza de que, aunque la oscuridad parecía envolver mi vida hasta ese momento, una luz había comenzado a brillar con fuerza, una luz que no se apagaría, porque provenía de un lugar que ningún dolor puede tocar. Ese día, el impacto de aquella voz celestial cambió mi perspectiva para siempre, enseñándome que, aunque el camino sea incierto y lleno de sombras, siempre hay una mano invisible que sostiene, que guía y que no abandona. Me levanté con él, alma renovada, consciente de que la jornada apenas comenzaba, y que lo que estaba por venir implicaría enfrentar decisiones difíciles, aceptar la verdad oculta en mi interior, y abrir mi corazón a revelaciones que, hasta entonces, había temido. La experiencia me llevó a comprender que la verdadera transformación no es solo un cambio externo, sino una revolución profunda que impacta cada aspecto de nuestra existencia, desde la mente hasta el espíritu. En ese lugar sagrado,
donde la voz se había pronunciado, y el niño había desaparecido. Sentí la unión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre el miedo y la esperanza. Comprendí que el milagro real no es solo un evento aislado, sino una serie de encuentros, señales y momentos que nos invitan a crecer, a creer y a avanzar. Incluso cuando todo parece perdido, así, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas. Continué caminando por aquel sendero que ahora parecía más claro, guiada por una luz que no dependía del sol ni de la luna, sino de la fe profunda que comenzaba a arraigar en mí, impulsándome hacia adelante, en esta jornada que cambiaría para siempre mi vida y mi manera de ver el mundo mientras avanzaba, aún con el eco de aquella voz celestial resonando en mi alma. El bosque comenzó a ceder lentamente, dejando paso a una realidad que me era extrañamente familiar y al mismo tiempo nueva. El suelo cambió su textura, y pronto me encontré caminando sobre un camino asfaltado, tan inesperado como un puente entre aquel mundo intangible y la vida cotidiana que había dejado atrás, o que creía haber dejado en el aire. Cambió también. No solo en temperatura, sino en calidad. Parecía más vivo, más cercano a la tierra que había pisado durante tantos años, pero ahora con un brillo especial, como si cada partícula del entorno vibrara con un significado oculto, una verdad que recién comenzaba a desvelarse. A lo lejos, se veían las luces de una casa, cálidas y acogedoras, que me hicieron sentir, sin saber cómo, que ese era un lugar seguro, un refugio inesperado en medio de aquella jornada. Cuando llegué a la puerta, una mujer apareció. Su rostro irradiaba una bondad profunda, la clase de bondad que nace de la experiencia, del amor y de la aceptación sin condiciones. Se llamaba Elena, y sin mediar muchas palabras, me recibió con un abrazo que parecía haber esperado durante mucho tiempo. Isabel, te estaba esperando, me dijo con una sonrisa que parecía contener secretos y promesas. Aquellas palabras me desconcertaron, porque ¿cómo podía alguien esperarme si ni yo misma sabía dónde estaba? Sin embargo, la confianza que sentí en ese instante no se basaba en la lógica ni en la razón. Era una certeza que brotaba de lo más profundo de mi ser, una conexión invisible que me hacía entender que mi llegada a esa casa no era casual, sino parte de un plan mayor, una pieza fundamental en la compleja trama de mi vida que comenzaba a tomar forma con una claridad nueva a Elena. No me preguntó por mi historia, ni por mis dudas, ni por mis temores. Simplemente me acogió, me ofreció su hogar como un espacio seguro donde podía descansar, sanar y reencontrarme conmigo misma. Durante esos días que pasé bajo su techo, sentí como las piezas dispersas de mi vida empezaban a encajar lentamente, como un rompecabezas que antes veía incompleto y ahora comenzaba a revelar su imagen verdadera, con paciencia y ternura. Elena me ayudó a contactar a mis hijos, Joaquín y Lucía, quienes también habían vivido su propia transformación durante mi ausencia. Sus voces al otro lado del teléfono despertaron en mí un torbellino de emociones, alegría, nostalgia y esperanza. Aquellas conversaciones fueron como un puente que conectaba el pasado y el presente, que me permitía sentir que mi familia, aunque separada por el tiempo y la distancia, seguía siendo el ancla que me mantenía firme en la tierra mientras recuperaba fuerzas. Mi mente comenzaba a procesar todo lo que había vivido, la voz sin cuerpo que pronunciaba mi nombre con tanto amor, el niño de ojos dorados que me guió por un sendero invisible, las señales inexplicables que llenaron mi camino. Todo aquello parecía confirmar que mi historia no era solo un conjunto de coincidencias, sino un testimonio vivo del milagro real que Dios obró en mi vida cuando más perdida me sentía. Fue en esos momentos de calma y reflexión que entendí que la transformación que experimentaba no solo estaba ocurriendo en mi entorno, sino también en mi interior, en la manera en que veía el mundo, la vida y a mí misma. La mentalidad que me había mantenido encerrada en la tristeza y el abandono comenzaba a ceder paso a una nueva perspectiva,
una que abrazaba el misterio, la fe y la esperanza, como motores esenciales de la existencia. Elena y yo compartimos largas conversaciones, donde descubrí que su propia vida había estado marcada por encuentros y revelaciones que la habían llevado a abrir su corazón a lo divino, a lo inexplicable y a la aceptación profunda de los planes que el universo despliega para cada uno de nosotros. Su historia se entrelazaba con la mía, en una especie de danza silenciosa, un reflejo de cómo el destino nos conduce a personas que, sin saberlo, se vuelven guardianes de nuestro camino. En cada día que pasaba en esa casa, sentía que mi alma se fortalecía, que el impacto de las experiencias vividas comenzaba a sentar raíces firmes en mi corazón. La jornada de transformación que había iniciado en aquel bosque misterioso se ampliaba hacia nuevos horizontes, revelando que la verdadera sanación no solo se trata de regresar a un lugar físico, sino de reencontrarse con la esencia misma, que nos hace humanos, la capacidad de creer en milagros reales, en señales, en encuentros que parecen escritos por una mano invisible a una tarde. Mientras miraba por la ventana, las sombras alargarse y el cielo pintarse de tonos cálidos, comprendí que todo lo vivido hasta entonces era solo el preludio de una historia mucho más profunda. Una historia que me llevaría a descubrir no solo el significado de aquellos encuentros, sino también a enfrentar decisiones que transformarían para siempre mi vida y la de quienes me rodean. El misterio seguía vivo, latente en cada rincón, en cada mirada, en cada suspiro del viento que atravesaba el jardín de Elena, y aunque no podía prever con claridad qué sucedería a continuación, sentía en mi pecho una serenidad renovada, una fe profunda que me impulsaba a seguir adelante, a abrirme a lo que el destino tenía reservado para mí. Aquella experiencia me enseñó que, a veces, el regreso a casa no es un simple acto físico, sino un proceso espiritual que requiere valentía, entrega y la capacidad de reconocer que, aunque el camino esté lleno de incertidumbres, siempre hay un propósito oculto detrás de cada paso. La verdadera transformación ocurre en los bastidores de nuestra vida, en los momentos silenciosos donde la fe se convierte en la luz que guía nuestras decisiones y nos invita a vivir con el corazón abierto. Así, con el alma llena de gratitud y esperanza, me preparé para continuar la jornada, sabiendo que cada encuentro, cada revelación y cada pequeño milagro real me acercaban más a la comprensión profunda de mi historia y a la verdad oculta que estaba por manifestarse en él. Camino que aún quedaba por recorrer y con ese espíritu renovado y esa confianza que solo la fe puede brindar. Me adentré en la siguiente etapa de esta travesía que, más que un viaje, se había convertido en una verdadera transformación del alma. Regresé a mi casa con el corazón aún latiendo con fuerza, llena de esa paz profunda que solo la fe puede regalar cuando parece que todo se ha perdido. Sin embargo, aunque estaba segura y rodeada de los míos, una pregunta no me dejaba en paz. ¿Quién era realmente aquel niño de luz que me guió en el bosque? Su imagen no me abandonaba, y sentía que detrás de su silencio y su sonrisa se escondía una verdad, mucho más grande que cualquier explicación lógica que pudiera darme. Pasé días revisando viejas fotografías, esos tesoros familiares que guardan no solo recuerdos, sino también secretos de nuestro linaje y de quienes nos precedieron en esta vida. Fue entonces que encontré una foto que me dejó sin aliento, la de mi sobrino Mateo, un niño que partió demasiado pronto, antes de que pudiera crecer y dejar su huella en este mundo. Sus ojos brillaban con una intensidad dorada, y su sonrisa era idéntica a la del niño que apareció en mi camino aquella tarde en el bosque. La conexión fue inmediata y profunda. Podría ser que aquel niño no fuera solo una aparición, sino el espíritu de Mateo, regresando para guiarme cuando más lo necesitaba, o quizás, pensaba, era simplemente una forma celestial que el cielo eligió para manifestarse, una figura familiar
para darme consuelo y coraje. Las respuestas no eran fáciles ni inmediatas, y pronto comprendí que tal vez no era necesario encontrar una explicación racional para todo. A veces, las revelaciones más poderosas no se encuentran en la lógica, sino en la paz que nos dejan en el alma. Esa paz fue el verdadero milagro real que me acompañó desde ese día. No importaba si el niño era Mateo o un ángel, con la forma que mi corazón necesitaba ver. Lo que realmente importaba era la transformación interna que su presencia provocó en mí. Una transformación que me llevó a replantear mi mentalidad, a abrirme a decisiones que antes había evitado, y a aceptar que existen verdades ocultas que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí cómo mi vida comenzaba a alinearse con un propósito más grande, uno que me invitaba a mirar más allá de las pérdidas y del dolor, y a encontrar en cada encuentro, en cada sinel, un mensaje de esperanza y fe. Comprendí que la verdadera sanación no siempre llega en forma de respuestas claras, sino en la capacidad de aceptar el misterio y permitir que las revelaciones espirituales nos guíen en el camino. Los días que siguieron fueron un tiempo de introspección y crecimiento. Recordé los momentos compartidos con Mateo, la alegría que su presencia había traído a nuestra familia, y cómo, incluso en su ausencia física, su luz seguía brillando en nuestras vidas. Esa luz, ahora entendía, había sido la misma que iluminó mi camino en la oscuridad del bosque, y que me mostró que no estaba sola en mi jornada. Las decisiones que tuve que enfrentar no fueron fáciles. La transformación que experimentaba implicaba dejar atrás viejas heridas, cambiar la mentalidad que había arraigado en mí durante años, y abrirme a una nueva forma de ver la vida y sus misterios. Pero la fuerza que recibí de aquella experiencia me dio el coraje necesario para avanzar, para confiar en que cada paso estaba guiado por una mano invisible que vela por nuestro bienestar. Mientras tanto, el impacto de todo lo vivido se reflejaba también en mis relaciones familiares. Pude sentir una reconexión espiritual con Joaquín y Lucía, mis hijos, quienes también parecían haber sido tocados por esa energía de esperanza y renovación. Juntos, comenzamos a construir una nueva etapa, basada en el amor, la fe y la certeza Ujiki. Aunque el camino no siempre sea claro, nunca estamos verdaderamente perdidos. Cada vez que pensaba en aquel niño, en su mirada llena de luz, sentía una mezcla de gratitud y asombro. Era como si, a través de su presencia silenciosa, el cielo me hubiera mostrado que la verdadera esencia de los milagros reales reside en las pequeñas señales que nos rodean, en las almas que nunca se van realmente y en la capacidad humana de abrir el corazón a lo sobrenatural. Así, con la mente y el espíritu en paz, dejé de buscar explicaciones y me entregué a la experiencia, entendiendo que a veces la verdad oculta es un regalo que solo se revela cuando estamos preparados para recibirla. La jornada de mi vida había tomado un giro inesperado, lleno de luz, misterio y revelaciones que continuarían guiándome mucho más allá de aquel momento. Y mientras caminaba por la casa, rodeada por el amor de mi familia y la calidez de un hogar que parecía renacer conmigo, sentí que aquella historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a desplegar sus secretos, invitándome a seguir explorando los misterios que el milagro real había puesto en mi camino. Desde aquel día, mi vida dejó de ser una serie de días perdidos y vacíos. Aun cuando las tormentas del alma se presentaban, ya no me sentía sola ni desorientada. Había aprendido a reconocer que existen caminos invisibles, senderos que se trazan para nosotros, aun cuando no podemos verlos con los ojos físicos. Esas sendas invisibles son las que realmente importan, porque nos conectan con algo más grande, con una verdad que trasciende lo tangible y que da sentido a cada paso, incluso cuando todo parece confuso o incierto. He descubierto que el milagro real no es solo un evento aislado, sino una constante en nuestra jornada, un hilo sutil que une las experiencias, las personas y los momentos inesperados
que forman el tapiz de nuestra existencia. Así como aquel niño de ojos dorados que apareció en mi camino, el cielo a veces envía ángeles con rostros de niño, con miradas llenas de amor, para recordarnos que nunca estamos realmente solos, aunque la soledad parezca envolvernos hoy. Camino con una fe renovada, una fe que no depende de certezas absolutas, sino de la confianza profunda en que, detrás de cada dificultad, hay un propósito oculto y una mano invisible que guía mis pasos. Esta mentalidad ha transformado mi manera de enfrentar las decisiones diarias, de mirar al futuro con esperanza, y de valorar el impacto que cada pequeño milagro tiene en mi vida y en la de quienes me rodean. La gratitud se ha convertido en mi compañera constante, iluminando incluso los momentos más oscuros y dándome la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Mientras trabajo en transformar lo que sí está en mis manos, sé que esta transformación interior es el verdadero legado espiritual que puedo dejar, un testimonio vivo de que la fe, la esperanza y la apertura al misterio son caminos que llevan a la paz interior. He aprendido a escuchar los susurros del alma, a prestar atención a las señales que el universo me ofrece a diario, a confiar en que cada encuentro, cada silencio y cada sensación forman parte de un guión divino, que se despliega con una perfección que a veces escapa a nuestra comprensión. Esta revelación me ha llevado a vivir con más plenitud, a valorar los detalles y a encontrar en lo sencillo un mundo de significados que antes no podía ver. Nunca más me sentí perdida, porque entendí que la verdadera pérdida no está en el lugar físico donde nos encontramos, sino en la desconexión con nuestro propio espíritu. Y cuando esa conexión se restablece, la vida comienza a desplegarse con un sentido renovado, como un río que encuentra su cauce después de la tormenta. Esta nueva forma de caminar me ha dado fuerzas para enfrentar los retos con serenidad y para abrir el corazón a las sorpresas que el destino me tiene reservadas, a la experiencia que viví en aquel bosque, guiada por un niño que parecía un ángel. Me enseñó que la vida está llena de misterios y que la verdadera transformación ocurre cuando nos rendimos a lo desconocido con humildad y valentía. Esa lección permanece conmigo, recordándome que cada día es una oportunidad para renovar la fe, para agradecer y para avanzar con paso firme, sabiendo que nunca estamos solos, en la tranquilidad de mi hogar, rodeada del amor de mis hijos Joaquín y Lucía, y de los recuerdos que atesoro. Siento que mi historia es un puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Es una historia que habla de esperanza, de milagros reales y de la fuerza que todos tenemos para encontrar la luz aún en las noches más oscuras. Y así, con el corazón lleno de paz y la mente abierta a las infinitas posibilidades que el universo ofrece, continúo esta jornada, sabiendo que el legado más valioso que puedo dejar no es solo mi historia, sino la certeza de que la fe y la gratitud son las llaves que abren las puertas hacia una vida plena y llena de sentido. Cada paso que doy es una danza entre lo humano y lo espiritual, una invitación constante a descubrir la verdad oculta en los detalles y a vivir con la serenidad que solo llega cuando aceptamos que, aunque no siempre entendamos el porqué, estamos siendo guiados hacia un destino lleno de amor y luz, y mientras camino, escucho la melodía suave que el milagro real ha sembrado en mi vida, una melodía que me acompaña, me sostiene y me recuerda que nunca más estaré perdida, porque la presencia invisible que me encontró aquella tarde en el bosque sigue aquí, conmigo, iluminando mi camino, con esta paz interior. La historia que empezó con la confusión y el miedo, ahora se transforma en un canto de esperanza y renovación, un testimonio de que, aunque el camino sea incierto, siempre hay luz esperando para guiarnos hacia la verdad que habita en nuestro corazón.